8 de la mañana, 45 minutos. Vamos a conversar con el ingeniero Henry Kronfle, presidente de la Cámara de Industrias. El tema general son las nuevas regulaciones del COMEX para la importación de bienes. ¿Cuál es la evaluación general que ustedes como industriales de Guayaquil han hecho, ingeniero Henry Kronfle, estas regulaciones para la importación de bienes? Bienvenido, buenos días. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los radioescuchas. Es un placer estar aquí y que me den la oportunidad de hablar sobre estos temas de tanta importancia para el país, porque son temas muy importantes. Primero, porque esta resolución del COMEX yo la denomino la resolución sorpresa. Nos cayó de sorpresa al sector empresarial, al sector industrial, al sector productivo del país. Y hago una pregunta. ¿Puede el gobierno actuar sin consultar al sector productivo, que es el generador de más del 79% del empleo en el país, y que nos caiga esto de manera sorpresiva? Y la respuesta es no. Entonces, existe una contraposición entre lo que se habla y lo que se hace. Hemos pregonado desde hace algún tiempo atrás: señores, el único camino para sacar al país adelante es a través de las alianzas público-privadas. Los problemas del país sobrepasan la capacidad de un solo sector para resolverlas. Ni el sector público puede por sí solo, ni el sector privado puede por sí solo. Porque los problemas son más grandes que cada uno de los sectores por sí solos. Debemos de trabajar en conjunto, en alianzas público-privadas, para entonces poder sacar el país adelante. Esa es la única fórmula que hay. Y con esta fórmula, que la hemos discutido con el gobierno, que está aceptada por el gobierno, que hemos tenido este contacto con el gobierno. Acuérdense que los gremios de la producción somos justamente ese puente de enlace entre las empresas y el gobierno. Pues esa es la función de los gremios, ser ese puente de enlace, hacerle ver al gobierno lo que necesita el sector empresarial, ser esos embajadores para que exista ese diálogo profundo, ese diálogo que realmente refleje las necesidades tanto del sector empresarial como del país, para que las soluciones vayan en la misma dirección. Y resulta pues que se dan estas medidas, como le digo, sorpresas, sin consulta. Y entonces uno recibe llamadas, después vamos a entrar en la parte técnica de la medida, pero uno recibe llamadas, por ejemplo, de empresas de courier, y dice: oiga, 80% de lo que yo hago es importación de celulares, y mis clientes ya pasaron el cupo con esta resolución. ¿De qué voy a vivir yo los siguientes 6 meses del mes, el siguiente semestre? ¿De qué voy a vivir? Tengo hijos en la escuela, tengo que pagar la luz, el agua, mis servicios básicos, tengo que comer, me tengo que curar. ¿De qué voy a vivir? Lo mismo pasa con cualquier cantidad de importadores de celulares. ¿Qué voy a hacer? Y entonces aún más se ahonda el problema cuando va atado a supuestas causas de por qué la medida se tiene que tomar. Y entre ellas siempre se amparan en el tema ahora ambiental. Yo soy pues una persona que respeto muchísimo la protección ambiental, porque la considero un pilar fundamental dentro de la competitividad sostenible y el modelo de desarrollo del mundo, pero sobre todo de América Latina y de este país. Yo he sido crítico y claro en decir que el crecimiento económico se debe de convertir en desarrollo económico. Y la única forma que se convierta ese crecimiento económico en desarrollo económico es a través de la inclusión social y la protección ambiental. Es el único modelo que permite en armonía a esos 3 pilares actuar para generar una competitividad que sea sustentable, para que pueda ser sostenible y pueda llegar esto a largo plazo. Entonces, por supuesto que yo estoy a favor de cualquier medida que proteja el ambiente, pero no se pretenda decir que la restricción de importaciones, por ejemplo, en el caso de celulares, se debe a que ahora hay que ver cómo se están reciclando esas baterías de los celulares. ¿Dónde está el programa de reciclado de baterías impuesto por el gobierno para entonces ver si se cumple o no se cumple, y en caso de incumplimiento restringir las importaciones a aquellos que lo están cumpliendo? Los programas ambientales son de lo que se denominan de la cuna a la tumba. Es decir, desde que nace el problema hasta que muere el problema ambiental. La responsabilidad tiene que ser de todos los actores dentro de esa cadena productiva, del que importa, del que utiliza, el que desecha, el que entierra, etcétera. Entonces, ¿dónde está ese programa para haber tomado una decisión de esta naturaleza? Entonces ya oímos ayer al ministro, y está publicado en los diarios de hoy, que si le comprueban a él que efectivamente hay un buen manejo de las baterías de celulares, pues se revierte la medida. Volvemos a las medidas parches.
No queremos medidas parches, queremos medidas profundas. Claro que va a hacer un efecto en la balanza comercial. Y de hecho era, digamos, la única solución en este momento. No sé si con esos particulares ítems como teléfonos celulares, CKDs, etcétera. Pero, claro, estas son medidas parches cuando ya las cosas se salen de las manos. Estas son medidas secundarias cuando las medidas primarias no se tomaron. Estas son las medidas para tratar de paliar el dolor cuando uno no se hizo el chequeo médico previo a ver si tenía o no una enfermedad. Estamos tratando de paliar el dolor con una medicina para el dolor cuando existe un cáncer. Tenemos que erradicar el cáncer. Y erradicar el cáncer significa tomar todas las medidas como buen gobierno que se deben de tomar para promover el empleo productivo, para generar una balanza comercial no petrolera, lo aclaro, no petrolera positiva, y hacer que haya mayor producción y mayor industrialización en el país para generar más plazas de trabajo. Y esto se hace con políticas que van más allá de estas políticas parche. Son políticas de integración, son políticas de apertura comercial. Entender que el comercio exterior no es un tema partidista o de gobierno. Ya comenzamos a confundir en el país gobierno y Estado. Yo me acuerdo cuando era niño, y hago una pequeña historia, iba a la escuela y me decían, ¿qué es el Estado? Y el Estado era el territorio, el gobierno y la población. Esa era la definición que nosotros teníamos. Ahora resulta que el Estado es el gobierno. Estamos comenzando a confundir conceptos. Y muchas veces hay un error de que creen que el gobierno es el partido, y es ahí en donde lastimosamente se dan una serie de confusiones. Exactamente. Entonces las políticas de comercio exterior no pueden ser políticas de gobierno, no pueden ser políticas partidistas, que es peor aún, y peor aún es tratar de coyunturas electorales. Eso sería gravísimo, porque entonces cada vez que haya una elección tendríamos que tomar una política como Estado, dependiendo de qué resultados puedan ser positivos o negativos reflejado en el voto popular. De ninguna manera. Yo creo que los líderes del país justamente están liderando el país. El gobierno justamente está llamado por el pueblo para tomar las decisiones que el propio pueblo no puede tomar. ¿Cuáles serían esas decisiones o medidas primarias que usted manifestó? Porque originalmente, y en la rueda de prensa sí llamó la atención que el economista Santiago León, ministro de la Producción, habló de un déficit en la balanza comercial de 2.500 millones de dólares aproximadamente, es decir, la balanza comercial no petrolera. Usted ha explicado que no se trata en todo caso de asuntos ambientales. ¿Será caso también en relación a la caída del precio del petróleo? ¿Cuáles serían entonces las medidas primarias que recomendaría usted como presidente de la Cámara de Industria, ingeniero Cronfle? Le agradezco mucho la pregunta, porque es una pregunta muy interesante que vale la pena explicar la cabalidad. A ver, esta medida, ¿se tienen que tomar medidas ahorita restrictivas al comercio? Posiblemente la respuesta es sí, porque ya no hicimos lo que teníamos momentáneamente que haber hecho. Sería. Momentáneamente, porque no hicimos lo que teníamos que haber hecho, por emergencia. Yeah. Entonces, me decían que esto es una medida ambiental y no es una medida de comercio exterior, porque el déficit total de la balanza comercial no petrolera casi fue 8.000 millones de dólares el año pasado, sobrepasó inclusive los 8.000 millones. Ahora ya estamos al corte en casi 2.500 millones de dólares. Entonces, ¿cómo me va a decir que esto es una medida para la balanza comercial? Me dijeron el otro día un funcionario de gobierno. Si esto solamente va a reflejar 300 millones y estamos casi en 2.500, como usted lo acaba de mencionar. Bueno, yo le digo, cuando tú vas al doctor y necesitas bajar de peso, ¿que en una sola semana tú bajas las 30 libras? ¿O vas bajando de 2 libras, de 3 libras, de 5 libras? Es decir, todo suma para ir bajando de peso. Lo mismo, todo suma. Estas medidas suman para ir controlando la balanza comercial. Entonces, por ningún motivo, la industria, los que conocemos de comercio exterior y sabemos de balanza comercial y sabemos de producción y sabemos de generación de empleo, nos van a decir que esta es una medida ambiental, porque ni siquiera existe pues el reglamento ambiental de la disposición final, por ejemplo, de este tipo de cosas en el caso de los celulares. Entonces, por ahí no va. Entonces, el tema es, ¿qué se necesita hacer? Para contestar puntualmente a su pregunta. Se necesita evitar estas medidas parches, que ahorita hay que tomarlas por emergencia, y hacer una política de producción que genere inversión y exportaciones en el país para crear empleos. Y esa política tiene que estar armada básicamente en 3 pilares fundamentales. El primer pilar es la política de comercio exterior. Es decir, hoy América Latina tiene 42 tratados de libre comercio en funcionamiento en la región. Es decir, la región está integrada. ¿Por qué nosotros no podemos hacer uso de esa integración? ¿Por qué no se firma un acuerdo con la Unión Europea sabiendo desde el punto de vista técnico que si no se firma las consecuencias en los empleos, olvidémonos del dinero, en los empleos, en la gente, cuáles son las consecuencias? Lo hemos demostrado a cabalidad al gobierno.
La política con Estados Unidos, cómo podemos prolongar el ATPDA y no tomar decisiones incorrectas que puedan obstaculizar una posible prolongación de las preferencias arancelarias andinas el próximo año. Esas son cosas que hay que estudiarlas con mucho detenimiento. ¿Por qué no nos sumamos al grupo de profundización de las Américas para contrarrestar los efectos del bloque Asia-Pacífico? Es decir, ese grupo donde está sumado Chile, Perú, Colombia, Panamá y México actualmente. ¿Por qué no se suma el Ecuador siendo un país de la cuenca del Pacífico? Entonces hay muchos interrogantes sobre por qué no se hacen las cosas en el tema de comercio exterior. Por otro lado, el segundo pilar que le menciono es el pilar de la seguridad jurídica. Nadie invierte en el país por decreto, sea con este presidente o sea con el presidente que venga. Por más que le firme algo el presidente de la República, venga e invierta, aquí está mi firma, la gente invierte por confianza. Eso es lo que se ha demostrado en la historia. Si me siento con confianza en el país, en las instituciones, en el clima de negocios, entonces voy e invierto. Entonces, ese tema de la seguridad jurídica es importantísimo. Tratado de protección de inversiones. Hoy voy a hacer una inversión industrial que no es un capital que vuela como las golondrinas, sino que se queda para generar empleo y que si quizás se recupere después de 15, 20 años, tiene que tener justamente una protección de esa inversión para que si cambia algo en ese periodo de tiempo no se vea afectada esa inversión y se puedan mantener las plazas de trabajo y genere confianza para que la gente venga e invierta. Entonces la seguridad jurídica es un pilar fundamental. Y el tercer pilar es justamente el tema de las ventajas tributarias que otorga el país a esa inversión. Y voy a poner un ejemplo. Yo soy chino, por decir un ejemplo, y tengo 10% de impuesto a la renta en Paraguay y tengo 20% de impuesto a la renta en Ecuador. Y tengo 5 años de exención de impuesto a la renta en Ecuador y tengo 10 años de exención de impuesto a la renta en Paraguay. Entonces, ¿a dónde yo voy a invertir? Y sé que la legislación paraguaya, tributaria, me la van a respetar por 20 años, y aquí la legislación tributaria está cambiando todo el tiempo. La última reforma ya la vimos, fue en diciembre. ¿A dónde yo voy como inversor? ¿A cuál de los dos países como inversionista extranjero? Voy al que me presente el mejor paquete tributario, pues, y las mejores condiciones, siempre y cuando obviamente esté acompañado de otras cosas, esté acompañado de la infraestructura, esté acompañado de la energía, existe energía en ese país, pero inclusive ese país Paraguay, que puse el ejemplo ahora, que está de moda el nombre Paraguay, tiene pues superávit energético, pues exporta energía. Entonces hay un superávit energético en el Paraguay, prácticamente todo con línea de transmisión, todo el país conectado. Entonces, esos tres pilares, las ventajas tributarias, la seguridad jurídica y las políticas de comercio exterior, son los tres pilares fundamentales que traen la inversión. Yo le pregunto, ¿estamos nosotros encajados dentro de esos tres pilares? Y yo creo que no hay que ni siquiera dar la respuesta. Entonces, por eso es que vemos que salen en los periódicos y en los medios de comunicación 13.300 millones de inversión en Colombia, 7.600 millones de inversión en Perú, 500 millones de inversión en el Ecuador. Esa es la respuesta. Siempre en una posición, en este caso empresarial, ingeniero Henry Kronfle, como presidente de la Cámara de Industria, debe haber una coordinación con el gobierno. Y es obvio que también hay aquí de por medio el tema político, que lastimosamente siempre le pone los andariveles a la economía. Hemos conversado aquí en este mismo estudio con Santiago León. Ellos, por ejemplo, como gobierno, piensan en que los tratados de comercio con Europa y Estados Unidos deben incluir primero al elemento humano, un tratado de desarrollo más que un estado o tratado comercial como lo ha hecho Colombia y Perú. Y hablando inclusive con nombre y apellido, lo han manifestado así. El gobierno inclusive denunció o renunció a los tratados de protección de inversión que usted propone dentro de la seguridad jurídica. No se ha podido hablar en los últimos tiempos con Santiago León o los representantes del gobierno porque el presidente les ha prohibido entrevistas. ¿Qué respuestas ustedes han tenido como Cámara de Industria ante estas inquietudes? Bueno, muchas gracias. No, Santiago León ha sido un hombre muy abierto con nosotros, le soy honesto, tuvimos un almuerzo hace pocos días atrás justamente para debatir el tema de la Unión Europea. Es decir, la apertura del gobierno para conversar siempre ha existido y tengo que ser muy claro en esto porque no quiero dar una interpretación de lo que no es. Ha habido mucha apertura, de hecho ayer estuve invitado por la Asamblea Nacional, por el asambleísta Rolando Panchana, que preside la Comisión de Biodiversidad, para tratar el tema de los desechos peligrosos, y ahí justamente en esta reunión mocionaron en la Asamblea crear un comité ad hoc
en donde incluyen a la Federación Nacional de Industrias de Ecuador, de la cual yo soy presidente también, para justamente analizar de manera técnica el tema de los desechos peligrosos, que es un tema muy importante que hay que tratarlo en el país por justamente la protección ambiental. Por eso yo le decía al principio, yo creo mucho en el tema ambiental. Y fíjense, justamente eso se da gracias a estas alianzas público-privadas, gracias a darnos la oportunidad de poder explicar en la Asamblea los pormenores de esta ley que causó preocupación en los asambleístas, tanto así que se hizo una comisión adjunta para poder tratar. Esa comisión adjunta se emocionó y se aceptó para poder tratar estos temas. O sea, de ahí la importancia de interlocutar del sector público y privado. Nosotros hemos conversado esto a cabalidad con Santiago León. Yo creo que Santiago León tiene muy clara la película desde el punto de vista técnico. Y toda cuestión que uno hace en la vida de uno, el trabajo, la educación, el estar nosotros aquí de alguna manera tratando de dar una guía de cuáles son los caminos a seguir para poder lograr el éxito, está apuntado a la gente. O sea, yo no creo que haya una contraposición de ideas, porque nadie apunta las cosas a los fierros, o nadie apunta las cosas al cemento, pues nadie apunta las cosas a las llantas. Toda la política que todo el mundo hace de una manera u otra, la política gremial, la política partidista, la política de Estado, la política familiar, la política educativa, está apuntado a la gente. Entonces, no tratemos de distorsionar los conceptos. Que el sector privado quiera firmar con la Unión Europea un tratado de comercio, llámese un acuerdo de desarrollo económico, llámese un acuerdo de desarrollo social, yo no me voy a enredar en el nombre del tratado, porque eso es una cuestión de forma, no de fondo. Lo de fondo es la gente, y la gente tiene que tener empleo en el país. ¿Y cómo logramos mantenernos empleos en el país? Pudiendo mantener a las empresas trabajando. ¿Y cómo logramos mantener a las empresas trabajando? Pudiendo exportar, que esas empresas puedan exportar. ¿Y cómo podemos exportar? Teniendo tratados de comercio, llámense como se llama. Entonces, regresa la gente a la cadena. Entonces, no tratemos de confundir que esto estamos protegiendo a la gente y por eso no firmamos. Para proteger a la gente que firmamos. Esa es una posición del ministro y del gobierno. Es decir, cuando uno dice no tratemos de confundir, es que el gobierno está confundiendo. No, es que posiblemente no es que el gobierno está confundiendo. Lo que más bien se cree que la iniciativa privada es la que está confundiendo y que por sus intereses, por acumular riquezas, quiere que se firmen todo esto para que crezcan sus empresas. Señores, las empresas son la gente, por el amor de Dios. Una empresa tunera que viene el atún, que corta el pescado, que lo empaca, que lo embala en una caja de espuma. ¿Quién es esa empresa? Su gente, pues. Toda esta gente que sabe cómo cortar el pescado, que sabe cómo limpiar el pescado, que sabe cómo empacar el pescado, esa es la empresa, la gente. ¿Cree usted que esa política que ahora le ha manifestado Santiago León, que es obvio, es la misma línea de Natalie Selly, que hoy día está trabajando en Estados Unidos como embajadora del Ecuador, tratando precisamente que comencemos a conversar otra vez con Estados Unidos el Tratado de Comercio, o como se llame, de desarrollo de comercio, como quiera que sea esa política la que prime ya en el gobierno, o no la del canciller Ricardo Patiño, y peor aún la del vicecanciller o ex vicecanciller Quinto Lucas, que habló que un tratado de libre comercio con Europa era un neocolonialismo, etcétera, etcétera. ¿Cree usted que la política de conversar con Europa es la que está primando ya en el gobierno ecuatoriano? Estamos confundidos el sector privado, si es la que no está o no está primando, porque sabemos que hubo una intención. No hay una claridad entonces. No hay una claridad porque sabemos que hay dos fuerzas dentro del gobierno. No sabemos quiénes hacen esas dos fuerzas. Y esto es un tema meramente especulativo, por favor, hay que tener mucho cuidado con estas cosas. Pero sabemos que hay gente dentro, a lo que me refiero a dos fuerzas, es que hay gente que piensa que dentro del gobierno que los tratados de comercio son buenos, y hay gente en el mismo gobierno que piensa que los tratados de comercio son malos. Entonces, no existe una unidad de pensamiento dentro del gobierno acerca de los tratados. O sea, no hay una claridad, por lo menos el periodismo ha tratado de clarificar la posición del gobierno respecto a los tratados de comercio. Exactamente. Si usted no la tiene, yo peor. Imagínese usted que hace periodista y habla todos los días aquí con todo el mundo. Entonces, el tema es que dentro del gobierno hay unos que sí creen el Tratado de Comercio, hay otros que no creen el Tratado. Hay que decirlo esto con toda claridad y sin miedo. Yo creo que es parte de los derechos que tenemos los ecuatorianos. Por supuesto, en la diferencia está el diálogo. Lo que hay que definir es, bueno, finalmente, si crees o no crees, ¿cómo vas a actuar? Porque el sector privado está clarísimo. Nosotros sí creemos. Nosotros somos muy claros. Sí creemos, y creemos no porque creemos porque queremos creer.
Creemos porque sabemos cuáles son las consecuencias de tenerlo para aumentar el empleo productivo del país y proteger a nuestros trabajadores, a la gente. Eso sí nosotros tenemos clarísimo. Esa es la parte que aún hace falta, es decir, que haya una conciencia también del empleado, del hombre que hoy día está desempleado, subempleado, que a través de este tipo de tratados se abren esas oportunidades al trabajo. Por supuesto. Para concluir, ingeniero Henry Kronfle, agradeciéndole que esté con nosotros como presidente de la Cámara de Industria, Jaime Carrera, director del Observatorio de la Política Fiscal, afirma que el Estado ecuatoriano está aislado, como que Ecuador está aislado desde hace 5 años respecto al comercio exterior. ¿Qué opina usted finalmente? Bueno, no ha tomado la política de comercio exterior que a nuestro criterio como sector productivo del país debería haber tomado. Eso lo que hay que decirlo claramente. Nosotros queríamos caminar en el mismo sentido que camina el gobierno de Perú, que camina el gobierno de Colombia, que camina el gobierno de Chile, que camina el gobierno de Panamá, que camina el gobierno de México. Es decir, esa política que cuidando justamente las sensibilidades económicas, porque no puede usted decir que el marco para firmar un convenio tiene que ser A, B, C y D y punto, y ahí está. No, el Ecuador tiene sus sensibilidades, tiene sus particularidades, tiene sus denominaciones de origen, tiene sus cosas específicas, tiene sus fortalezas y tiene sus debilidades. Cuidando esas sensibilidades de manera inteligente, en un diálogo que finalmente, pues, un diálogo es lo que se necesita para aterrizar en un tratado de comercio, con racionalidad, se pueden cuidar esas diferencias y sin embargo avanzar. Es decir, cuidando lo que nos puede hacer daño, podemos avanzar en lo que nos va a hacer bien, y la respuesta es sí. ¿Por qué no se hace? Entonces, falta capacidad en la negociación. Yo creo que hay gente muy inteligente dentro de la negociación. Francisco Rivadeneira, el viceministro de Comercio Exterior, yo he compartido con él, he viajado con él cuando fuimos a tratar de profundizar el acuerdo de alcance parcial 29. He viajado con él, sé que es un tipo sumamente capaz. ¿Qué pasa en el orden ideológico que prima la ideología sobre el raciocinio de lo que le hace bien al país? Esa es la parte, digamos, que nos tiene frustrados a todos. Y en la que usted seguramente seguirá trabajando. Y en la que siempre seguiremos trabajando, siempre abiertos los brazos como una organización técnica y propositiva, creando empleo productivo, capacitando en el país con programas de responsabilidad social y velando por la seguridad jurídica. Muy bien, le agradezco y siempre nos reiteramos en el apoyo a la Cámara de Industria, también a la Cámara de Comercio, a todas las cámaras, Cámara de Construcción, así como apoyamos a los partidos políticos, apoyamos a los funcionarios públicos. Le agradezco, ingeniero Henry Kronfle, acá en Forever siempre encontrará esa posibilidad de conversar con nuestra audiencia. Con estas medidas, con esa apertura, así, queremos un Ecuador, queremos generar empleo. Queremos un Ecuador, queremos generar empleo, queremos diálogo, queremos fraternidad entre ecuatorianos, no queremos confrontación, queremos ser amigos, y por eso un saludo muy afectuoso a todos mis amigos del gobierno. Les mando un fuerte abrazo. Vamos al corte comercial.